todos hacen lo mismo. Y todos creen que están decidiendo lo que hacen. A la misma hora se levantan, salen de la casa, van al trabajo, vuelven, se enamoran a las mismas horas. Y el sol está de determinada manera, genera serotonina, entonces la gente se pone de determinado humor, entonces a esa hora se enamoran. Las estadísticas después te descubres en ciencia que lo avalan, que la gente se enamora según los horarios porque funcionan cuestiones hormonales que hacen que si a la misma persona lo hubieras visto a las 2 de la tarde no te producía amor, te enamoras. Y uno cree que es uno el que está haciendo todo eso. El primer gran encontronazo es descubrir que todo eso es producto de una cuestión que a todos los arrastra por igual. Mira, hay una carta que Einstein le escribió a Tagore. Una carta maravillosa. Casualmente los científicos no la conocen esta carta, casi nunca uno. Es una carta terrible. Einstein le dice a Tagore en un momento, filósofo hindú, uno de los padres del hinduismo moderno, le dice, mira, si nosotros le preguntáramos a la luna por qué gira alrededor de la Tierra, la luna nos diría, porque tengo motivos propios. Lo mismo pasa con la gente, dice. Cada uno le pregunta a la gente, ¿por qué haces lo que haces? Porque yo he decidido. La luna ignora que es arrastrada por una fuerza, junto con un montón de planetas más, como cada uno de nosotros lo ignora. Precisamente generar una realidad propia no se trata de los resultados que quiero en esa realidad. Lo importante es que yo no puedo generar una realidad propia si yo no estoy ahí, si yo no estoy en esa realidad. Ahí es donde empieza aquellos primeros 4 principios que había llegado a ubicar en el principio de mi investigación. Se necesita empezar por un camino que se llama el del guerrero. Es sumamente extraño, porque en todas las culturas ese guerrero es la puerta de entrada a lo que después es el mago, el brujo, el iniciado, el chamán, en 4 pasos. El primer paso es el guerrero, después vendrá el mercader, después el sacerdote y por último el mago. Pero todos tienen prohibido lo que se llama hacer combate hacia afuera. Digamos, eres guerrero pero no puedes combatir. Uno lee, por ejemplo, Matus, las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlan, Castaneda. Enseguida le empieza a hablar de que es un guerrero y tiene que llevar a cabo su guerra, pero le prohíbe pelearse con los demás. Ahora, nunca dice cuál es la guerra entonces que se tiene que llevar a cabo. Es una guerra interior. ¿Contra qué? Contra los condicionamientos, los automatismos, todo eso que decide en mí y que yo creo que decido yo. Si yo hubiera nacido en la cultura de al lado, amaría otras cosas, odiaría otras cosas, entendería que el bien es otra cosa y que lo que está mal es otra cosa, y esto es lo que te rompe la cabeza cuando vas a diferentes culturas. Ver que todos creen que ellos se están defendiendo y dan su vida por defender tal cosa, y tal cosa está bien y tal cosa está mal, y no es más que la luna girando alrededor de una corriente que a todos los hace girar por igual, y todos se creen que están decidiendo ellos. La magia precisamente es la formación de una realidad propia, porque se necesita ese mago que genere su realidad conscientemente. Si no, tú crees que están ocurriendo cosas afuera porque se están generando desde ti, pero tú no las estás generando, son los automatismos en ti. Perdona, ¿tú has conseguido en tu vida quitar todo eso del medio? Es el camino cotidiano, es el viaje cotidiano. Y uno, cuando cree que dice que ya lo consiguió, la frase siguiente lo desmiente. Porque por eso se llama estado de iniciación. Siempre lo estás iniciando, siempre estás en el inicio. Y eso tiene otra clave. Todo depende del inicio. De desde dónde inicias algo. Si al iniciar algo lo haces desde un paradigma distinto, logras resultados distintos. Si al iniciar los miedos de tu paradigma, lo que el paradigma en el que has sido formado te dice es posible, no es posible, te gana la batalla, los resultados te confirman lo que ese paradigma diga. Por eso se llama iniciación, es el inicio. ¿Y no existe el paradigma de la finalización? Afortunadamente ese paradigma final reenvía a un estado que es el camino del águila. Ahora, la diferencia entre volver y retornar es lo que en el hinduismo es moksha y es lo que en el shamanismo es camino del águila. Que es, ahora, retorna al lugar del que has partido y aplica todo aquello que aprendiste para descubrir en ti mismo que toda esa realidad que creías que era de la que partiste es pura ilusión. Ahora viene el siguiente camino. O sea, el camino final siempre es un camino circular porque la noción del tiempo es circular. Ahora, ¿qué hago? Se llama retorno sin volver. Esto es una operación topológica. Retornar, tornar, doblar algo, pero que al doblarlo ya no vuelve a ser igual que antes. Retorno sin volver. No hay un camino de finalización, porque cada finalización, ¿qué es? Un desafío donde algo de lo que de la realidad
Yo creía que era de tal manera antes de empezar el viaje, ahora tengo que ir a demostrarme que no lo es así. Paso siguiente, puedo enseñarlo. Por eso el camino del águila, por ejemplo, es el que hace Cristo cuando retorna de su gran iniciación después de los años oscuros en la Biblia. Uno dice, volvió a hacer el mismo, no volvió. Retornó al lugar cuando se supone que en Egipto había terminado su iniciación. Ahora empezaba su verdadero desarrollo. Ir al lugar otra vez del que partió y en ese lugar del que partió fundar una realidad propia. Ese sería el final o el inicio. Volvemos al inicio. Claro, por eso se llama iniciación. Ahora, cuando uno cree que ya lo logró, lo interesante es que como se necesita continuamente, se llama en chamanismo estado acechante, acechar si estoy generando la realidad que yo quiero o me están ganando condicionamientos, automatismos, esto obliga a estar en un estado que se denomina de presencia, ese es el estado acechante. Y ese estado de presencia te desmiente continuamente cuando tú crees que yo has logrado un estado de iniciación, porque no es un título que uno se lo lleva, ya está, es un iniciado, es un iluminado. Es como decir, el fuego ilumina mientras está encendido, pero en cuanto no te mantienes presente ante el fuego se apaga, se extingue. Esto es lo grandioso. La llama en cada uno es difícil encenderla, después es difícil apagarla, pero si uno no la mantiene encendida, se apaga. No hay un fuego eterno en cada uno de nosotros que va a brillar si no lo hacemos brillar. Como nos lo muestra finalmente el bardo Todol, como nos lo muestra el libro egipcio de los muertos, cuando nos dice, al final de cuentas, si tú no quieres mantenerte en un estado de presencia, al universo no le importa, te hace selección natural. O sea, no es que el universo está interesado en que tú existas, el universo se interesa en ti si tú te interesas en existir. Entonces te ayuda a generar tu realidad, ahí empieza la magia. Llegan fuerzas diferentes. Y esto ocurre en un paso determinado de los 11 pasos de la magia. Ahora está muy de moda la ley de la atracción. ¿Tiene que ver con esto, con el pide y se te dará? Es grandioso esto de que son modas, ¿no? La magia de pronto son 12.000 años, pero de pronto se transforma en moda. ¿Por qué es una moda atrás de otra? Porque en ninguno de los casos puede perdurar. Por eso son modas. ¿Y por qué no puede perdurar? Porque reducen lo que son 11 pasos a algún paso. La ley del secreto, la ley de la atracción, es el primer paso del camino, nada más. Por eso los resultados están, pero son tan efímeros y en cosas tan chiquitas. Porque hay 10 pasos más. Y esos 10 pasos no son para pedir, eso es religión, son para generar realidad propia. Pero ven, los condicionamientos inmediatamente lo transforman en eso que tú muy bien has dicho recién. Pide y se te dará, eso es religión. No es el mago no pide, el mago genera realidades. Cuando uno pide, supone que hay otro que le va a dar o que va a decidir que no le dé. Entonces, ¿cómo no voy a hacer combate hacia afuera? ¿Cómo no me voy a enojar con el mundo, con la realidad, con Dios que no me lo da? El mago no tiene por qué enojarse contra el afuera, porque el mago no pide, el mago genera realidades. Pero cuando uno reduce a un paso del método, por ejemplo, la ley de la atracción, entonces, como los demás pasos le empiezan a fallar porque no los conoce, entonces lo revuelve a reabsorber a los paradigmas anteriores. El paradigma religioso es en ese caso. Es exactamente como lo están mencionando. Uno escucha hablar la gente que trata de aplicar el secreto, que trata de aplicar la ley de atracción y rápidamente lo transformará en una religión. Es cuestión de yo pido en el universo. Claro, como llega un momento en que con el paso 1 no les alcanza y este es el paso 1 de los 11 pasos nada más, entonces empiezan a enojarse contra el universo. ¿Por qué? Porque piden. Y pedir es reabsorber a un otro que condona, decide o, en todo caso, me niega a su arbitrio lo que yo estoy pidiendo. El mago no tiene algo que pedir. Y hablamos de magia. De hecho, es muy importante. No hay una sola frase en la que Jesús en la Biblia pide. Y la única vez que pide se arrepiente. Aparta de mí este cáliz. No. ¿Y a dónde remite? A que lo que tiene que poner el universo es la voluntad, no el deseo. Son frases muy serias. Esto está en los evangelios de los manuscritos del Mar Muerto y en el evangelio de Tomás. La gente entiende, hágase tu voluntad como hágase tu deseo. No, lo que enseñó Cristo no es eso. Lo que enseñó es que la voluntad, o sea, la fuerza motriz, la tiene que poner lo que llames Dios, pero el deseo lo pones tú. Yo en uno de los escritos muestro la biografía de Buda y muestro la vida de Buda en el Buda Carita, que es una de las mejores fuentes al respecto. Es muy poco conocida, pero es muy fuerte. Buda, que se supone que suprimió el deseo, yo ahí cuento la biografía, Buda termina sus días en un estado de pleno deseo. ¿Qué suprimió?
eso que se llama el deseo que me habita y que no es mío. Ese es el que rompió Buda.